cristiano que usted es, con las ideas más claras, con una firme determinación de ir en serio con el Señor, y que Dios le hable. Estoy seguro de que el Señor esta tarde nos puede hablar y nos puede ministrar a todos personalmente. Por eso, Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das ahora de acercarnos a tu palabra con temor y temblor, sabiendo que tú siempre hablas a través de ella. Te pido que bendigas este tiempo en el que vamos a leer tu palabra, estudiarla, escudriñar las Escrituras, y que lo que compartamos en el día de hoy sea de mucha bendición para cada uno de nosotros. Bendice también a todos los hermanos que nos están viendo y escuchando desde muchos lugares, Señor, que también la bendición les alcance a ellos, donde quiera que se encuentren. Nos ponemos en tus manos, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Si habéis prestado atención a la lectura que Irly nos leía en esta tarde, os habéis dado cuenta de que es una conversación que se produce después de la resurrección de Cristo. Para los discípulos, la muerte, la crucifixión de Cristo fue una tragedia, porque ellos, como buenos judíos, habían sido criados en que en algún momento de la historia vendría un personaje llamado el Mashiach, el Mesías, y que les libertaría de toda la opresión del imperio que en ese momento estuviera gobernando la tierra, en ese caso era el imperio romano, y ellos volverían otra vez a recuperar la monarquía que se perdió siglos atrás, y volverían otra vez a ser ciudadanos libres y a poder estar tranquilos y en paz, sin ser atacados por enemigos, sin tener miedo de nada ni de nadie, y que iban a poder subir al templo a presentar sus sacrificios, y que entraría la era milenaria en la que todas las naciones de la tierra, todas las naciones del mundo, tendrían que subir a Jerusalén todos los años, en varias ocasiones, para acercarse a Dios, para presentar pleitesía al Dios eterno, etcétera, etcétera. Cuando Jesucristo aparece en la escena pública y algunos hombres tuvieron el honor y el privilegio de ser llamados por Él para convertirse en sus discípulos, para ellos fue algo realmente que marcó un antes y un después en sus vidas. La inmensa mayoría, no todos, pero la inmensa mayoría de los discípulos de Cristo se dedicaban al arte de la pesca. Eran gente muy sencilla, gente muy humilde. Probablemente se dedicaban a la pesca porque ni siquiera tenían un trozo de tierra para poder cultivarlo y poder criar sus animales y plantar sus hortalizas o lo que fuera. Así que se dedicaban a la pesca como algo que era obligatorio porque no había otra forma de buscarse la vida que dedicándose a eso. Las casas que todavía quedan en pie de aquellos tiempos nos dan a entender de que la gente vivía una vida muy, muy sencilla, muy rudimentaria. Ninguno de nosotros en la actualidad vive como ninguno de esa gente. Sin luz eléctrica, sin agua potable al alcance, sin baño dentro de las casas, los suelos de tierra, una pieza, máximo 2 como mucho. Era una vida, ya te digo, muy sacrificada, una vida muy dura. Y no solamente eso, sino que además había un imperio opresor terrible, que eran los romanos, sin escrúpulos, que no respetaban a nadie, que oprimían a la gente hasta el máximo, pidiendo y pidiendo y pidiendo impuestos, y por más que trabajaras, nunca podías tener un sosiego, una calma, una tranquilidad. No sé por qué, pero algunos estarán diciendo, ¿pero estás describiendo la época del imperio romano o estás describiendo el tiempo presente? Los tiempos cambian, pero el espíritu y la actitud sigue siendo exactamente la misma. Y cuando hay personas con cargos políticos que se dejan usar por el Señor, son de una bendición tremenda. Pero cuando hay personas con poder y con autoridad que también se dejan utilizar por el enemigo, pueden llevar a un país a la ruina y a sus moradores y a su población a la más absoluta miseria. Así que cuando aparece Jesucristo, el Mesías, en la escena pública, ellos dijeron, bueno, esto es cuestión de días. Ya por fin los romanos van a ser destruidos, nosotros vamos a ser gente importante en el reino del Mesías, por lo tanto, si no será este año, será el año que viene, pero por fin podemos ya soñar y casi a degustar la realidad de que la era mesiánica va a comenzar en breve. Cuando lo dejan todo, por un tiempo a su familia, sus trabajos, sus tierras, etcétera, para seguir a este supuesto Mesías,
Ellos están plenamente convencidos de que van a poder llegar a haber hecho realidad todos sus sueños. Ay, amigo, pero cuando llegó el día de la crucifixión, cuando el enemigo, el imperio opresor, crucifica a su Mesías, lo meten en un sepulcro con una piedra de toneladas en la puerta, ponen un precinto romano con la orden de que nadie se acerque a esa tumba, y ponen a una guardia romana custodiando 24 horas al día el sepulcro, todos sus sueños se hacen pedazos. Ahora tienen que volver a sus pueblos, a sus ciudades, con la cabeza agachada, reconociendo que se han equivocado. Más de uno seguro les diría, te lo dije, ese hombre era un impostor, hablaba muy bien, es verdad que se hicieron milagros durante su ministerio, pero no era el verdadero Mesías. Y otra vez, otra desilusión, otro palo, otro desengaño, y a esperar, sabe Dios cuánto tiempo. Por lo tanto, estos dos que vemos en la historia de Lucas, capítulo 24, son personas que se están marchando de Jerusalén y están ya cerca, en lo que hoy en día sería la ciudad de Tel Aviv. Por allí está el camino de Emaús, y están desanimados, están destruidos, están totalmente desmoralizados. Se ha ido toda ilusión, toda expectativa se les ha quebrado. Ellos están hundidos porque todas sus ilusiones se han hecho pedazos. Y de repente, en medio de aquella conversación, en medio de aquel dolor, se les presenta nada más y nada menos que el Señor Jesucristo resucitado. Ellos no se dan cuenta y el Señor Jesucristo les dice, ¿qué os pasa? Os veo tristes, os veo decaídos. ¿Qué conversación es esta? Y ellos le dicen, es que nosotros esperábamos que a ese Mesías que seguíamos iba a restaurar la monarquía, etcétera, etcétera, lo que les acabo de contar, y no ha pasado nada. Y encima lo han matado, lo han crucificado, han acabado con su vida, y todas nuestras expectativas se han venido al suelo, al piso. Y Jesús, dice la Biblia, que empezando por Moisés, es decir, es una forma de decir por los libros de la Torá, los primeros 5 libros de la ley de Moisés, pasando por los profetas y por las escrituras, es decir, por todo lo que es el Antiguo Testamento, la Tanaj, le va mostrando versículo tras versículo, libro tras libro, pasaje tras pasaje, que todo lo que ocurrió era necesario que ocurriera, que estaba profetizado que el Mesías vendría, sí, pero que en su primera aparición, en su primera venida, lo matarían. Y todo eso no fue producto de la casualidad, sino que estaba todo estipulado de antemano con cientos y en algunos casos con miles de años de antelación, profetizado de muchas formas y de muchas maneras a través de muchos profetas, para que cuando apareciera el supuesto Mesías, pudieran reconocer si era un impostor, si era un farsante o era el verdadero Mesías. Por lo tanto, el Señor lo que hace es recurrir a la palabra, llevarlos a las Sagradas Escrituras para abrirles los ojos y demostrarles que la crucifixión, la negación por parte de Pedro, el hecho de que lo traicionara uno de sus discípulos, el hecho de que lo crucificaran entre 2 ladrones, el hecho de que echaran suerte sobre sus vestiduras, el hecho de que cuando lo crucificaron no le rompieron ni un solo hueso, y todo lo que ocurrió no era producto, repito, de la casualidad, sino que era el cumplimiento profético de cosas que se habían dicho en la antigüedad. Por lo tanto, Él lo que hace es llevarlos a las Escrituras y tratar de abrirles los ojos, mostrarles que todo aquello estaba escrito y profetizado y que simplemente lo que había ocurrido es lo que tenía que ocurrir. Cuando llegan a un cierto lugar, dice la Biblia que entre ellos dijeron, oye, ¿tú no notabas que cuando Él nos abría y nos explicaba y nos compartía las Escrituras, había como un fuego en nuestro corazón que ardía? Y de repente dice que el Señor se desaparece de su vista y ellos deciden dar la vuelta y volver a Jerusalén y decir, oye, que no estamos locos, que no nos hemos equivocado, sino que lo hemos visto porque también estaba profetizado que no solamente moriría, sino que resucitaría al tercer día. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, si todos los que nos llamamos cristianos, me da igual, evangélico, católico, de la rama que usted sea, porque curiosamente cuando uno va a Israel, se da cuenta que no solamente cristianos son los católicos, uno se da cuenta que hay más de 27 ramas diferentes del cristianismo,
Depende de donde usted haya nacido, depende de la cultura, de la idiosincrasia, de la procedencia de la cual usted venga, se va a dar cuenta que hay muchos tipos de cristianos. Y no todos son precisamente católicos ni evangélicos. Pues ellos vuelven a Jerusalén y le dicen a los discípulos: lo hemos visto, ha resucitado y está vivo. Y ahora cuando vayamos a Jerusalén, uno de los lugares para mí más importantes de todos los que vamos a visitar es lo que se conoce como el nombre del Jardín de la Tumba. Es un lugar muy bonito, pero lo más hermoso no son los jardines que vamos a ver. Lo más bonito y lo más impactante no es la paz que se respira en aquel lugar, lo limpio que está aquel sitio, sino que vamos a entrar a una cueva, a una tumba que está vacía. Y eso es lo grandioso. Es algo realmente sorprendente que uno se pueda gozar viendo una tumba vacía. Porque generalmente cuando la gente va a un cementerio, y hay en estos días miles de personas han ido a visitar a sus muertos, pues generalmente la gente va a visitar a alguien que supuestamente está enterrado allí. Y lloran ante la tumba. Incluso en algunas culturas le ponen comida y en otras le cantan canciones, etcétera, etcétera. Pero cuando vamos allí sí vas a ver gente, probablemente veréis algunas personas que los verás llorando, pero no de tristeza, sino de alegría. Y verás montones de personas cantando en la puerta del sepulcro, alegrándose. ¿Saben por qué? Porque Él estuvo dentro de ese sepulcro, pero ya no está, porque resucitó al tercer día y vive para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo más grande de nuestra fe. Porque si nosotros los cristianos pudiéramos ir de peregrinación, como tantas y tantas religiones van a sus lugares de culto, a visitar a un cadáver, sinceramente el apóstol Pablo dedica mucho tiempo a explicar lo que hubiera ocurrido si Cristo no hubiera resucitado. Primero, si Cristo no resucitó, tampoco los que creemos en Él resucitaremos. Pero los cristianos de toda la vida, hasta en el credo que aprendimos de niño, se decía: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, ¿sí o no? Creo en la resurrección de los muertos, ¿sí o no? Si Cristo no resucitó, tú y yo tampoco resucitaremos. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, es inútil. Porque nuestros pecados, mentira, no fueron perdonados. Porque hemos dicho durante 2000 años al mundo entero que nuestros pecados han sido perdonados por la sangre de Jesucristo. Si Cristo no resucitó, sino que simplemente murió, fue un mortal más como cualquier otro. Como Pablo, como Pedro, como María, como Santiago, como David, como Moisés, etcétera, etcétera. Si no resucitó, nuestros pecados aún siguen estando ahí, presentes delante de Dios. Si Cristo no resucitó, entonces no volverá. Y la Biblia dice que Cristo volverá otra vez y todo ojo le verá y toda rodilla se doblará y confesará que Él es el Señor para gloria de Dios Padre. Pero si no resucitó, se lo comieron los bichos en el sepulcro, entonces ¿a quién estamos esperando? A un muerto. Si Cristo no resucitó, ¿a quién le hemos cantado esta tarde, hermanos? ¿A quién le habéis cantado? ¿A un muerto? ¿Esto es un culto espiritista? ¿Cantamos a los muertos? ¿Adoramos a los muertos? ¡No! Si Cristo no resucitó en esta tarde, ¿qué hacemos aquí? Adorando a un cadáver, adorando a un muerto. No tiene sentido todo lo que hacemos. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Somos los más dignos de lástima de la tierra, dice el apóstol Pablo. Pero amigo, si Cristo resucitó, entonces todo lo que creemos y oramos y practicamos y vivimos es verdad. ¿Cuántos dicen amén? Y le dan un fuerte aplauso a Él. Aleluya. Porque Él está vivo. Amén. Él está vivo. Y está aquí esta tarde entre nosotros. Dice la que está a tu lado: Cristo está esta tarde aquí entre nosotros porque está vivo. Aleluya. Si Él está vivo y creemos que está vivo, lo que Él prometió se va a cumplir. Mañana, si tú abres el último capítulo del Evangelio que se llama Mateo, y por casualidad, digo entre comillas la casualidad, lees ese versículo donde son palabras textuales de Cristo, donde dice: y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Imagínate que tú estás viviendo en otra ciudad de Tenerife o en otra parte del mundo, y mañana tú lees ese versículo. Y resulta que yo por la mañana también la estoy leyendo, y otro hermano en otro país también lo está leyendo. Mi pregunta es: ¿con quién está? ¿Con el que está en Ecuador? ¿Con el que está en Estados Unidos? ¿Con el que está en Europa? ¿Con el que está en Israel? ¿Con quién está de los que están leyendo ese texto? Con todos. Pero solamente conozco a alguien que pueda estar en todas partes al mismo tiempo. Y ese no somos precisamente tú ni yo.
Solamente conozco a alguien que puede estar en todas partes al mismo tiempo. Y es Dios. Solamente Dios puede ver a toda la raza humana en todas partes del mundo al mismo tiempo. Y solamente Él puede estar en todas partes con todos sus hijos al mismo tiempo. Por eso cuando leemos que el ángel del Señor, el enviado del Señor, Malaj, el ángel es el enviado de Dios, acampa alrededor de los que lo temen y les defiende, quiere decir que ese ángel no es un ángel cualquiera, es el enviado del Padre, es el enviado de Dios, porque se te protege a ti, y a ti, y a ti, y a mí, y a todos los 1.000 millones de cristianos que hay en el mundo. Eso quiere decir que ese ángel es omnipresente, y el único omnipresente, y omnisciente, y omnipotente es Dios el Eterno. Para Él la gloria y la honra. ¡Aleluya! Luego nuestra fe es algo impresionante. Reducir toda esa magnitud que te estoy tratando de compartir, reducir toda esa potencia espectacular de uno que lo matan, que resucita, que sale de la tumba, reducir todo eso a algo material es lo más absurdo del mundo. Reducir esa verdad profunda de un Cristo que resucitó, de un Cristo que venció al diablo, de un Mesías que resucitó de la tumba y venció a la muerte, de un Cristo que está sentado a la diestra del Padre y que volverá en una nube y pondrá sus pies, según Zacarías 14, en el monte de los olivos. Reducir todo eso a algo tangible, a algo material como plata, oro, plástico, madera o lo que sea, es una locura. Porque cuando el rey David quiso construir un templo a Dios, cosa que Dios nunca le había dicho, una de las cosas que Dios le dijo es: ¿qué casa tú me vas a hacer a mí, muchacho? Si el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies, ¿qué dimensión le vas a dar al edificio para meter al Dios del universo? Cuando el universo es infinito, el universo es descomunalmente grande, pues Dios es más grande todavía que el universo. ¿Dónde lo vas a meter? ¿Qué tamaño tendrá la habitación? ¿Qué altura tendrá que tener ese edificio? Yo no te he dicho que me construyas una casa, porque es imposible que podamos meter a Dios en una caja. Es imposible que podamos representar a Dios en una fotografía. Es imposible que podamos hacer una imagen de Dios, porque Él es mucho más grande que todo eso. No se puede medir, no se puede pesar, no se puede, digamos, oler, pero su presencia recorre todos los cielos y la tierra. Y escucha a los hermanos en un continente y escucha a la iglesia en otra parte y sabe todo, porque es Dios eterno y Dios todopoderoso. Y entonces todo eso que está en las Escrituras es lo que el Señor intenta mostrarles, porque las Escrituras son las que te van a abrir los ojos y a sacar de la ignorancia. ¿Cuántos dicen amén? Te voy a contar algo tremendo. Para nosotros fue un regalo de Dios. No lo esperábamos. Nuestra hermana Rosy, que vive en Icod de los Vinos, tiene detrás del coche ese pescadito, ¿sabéis? Que es un símbolo de los cristianos de los primeros siglos, cuyas iniciales significan Jesús Nazaret, Hijo de Dios, ¿verdad? Todo eso. Y ella tiene ese pescadito en la parte de atrás del coche. Y un día paró el coche en una calle de Icod de los Vinos. Y un señor habló con ella. Y bueno, no voy a dar todos los detalles, pero contacta con este señor que vive allí en Icod de los Vinos, que tiene un negocio allí. Y este hombre dice que está leyendo la Biblia, que ha visto los cultos que hacemos aquí en Garcilaso de la Vega y que realmente es un hombre que tiene muy claras las cosas. Y ahí quedó. Cuando ayer decidimos ir a pasar la mañana con Rosy y pasear por las calles de Icod de los Vinos, que les recomiendo que vayan a ver ese pueblo, Es un pueblo que siempre pasamos de largo, pero hay que meterse por sus calles. Es un pueblo muy bonito, Tiene muchas cosas lindas que ver. Rosy me dijo: ¿te gustaría conocer a este señor? Y le dije: sí, sería muy bueno. Cuando llegamos a su negocio, había clientes, entonces no quisimos entrar, pero nos quedamos a la puerta. Cuando el hombre me ve, yo no sabía quién era, pero lógicamente él jugaba con ventaja. Él sabía quién era yo. Cuando el hombre me ve, mira, fue algo tan hermoso. Nos dimos un abrazo y me dice: yo soy tu hermano en Cristo. Mira, estas personas que estaban allí salieron. Nos hubiéramos quedado todo el día hablando con él. Es impresionante cómo este hombre hace 3 años, leyendo solito la Biblia,
dejó cosas que ni te puedes imaginar y tiene las ideas más claras, fíjate lo que te voy a decir, que muchos que a lo mejor se congregan en muchas iglesias, solamente leyendo la palabra de Dios, solamente leyendo las Escrituras. Está sufriendo persecución, ha sido incomprendido, ha sido rechazado, pero tiene una solidez en la fe a prueba de bombas. ¿Y sabe de dónde le viene todo eso? De la fuente, de la base, que es la palabra de Dios. ¿Sabes que eso siempre pasa cuando te atreves a abrir la Biblia con temor y temblor y con respeto y reverencia y le dices al Señor que te hable? Claro, lo que Él nos decía, y es verdad, como es un libro que puedes tenerlo en una estantería junto con 1000 libros más, como que no hay una diferencia, ¿no?, entre este libro y este libro. Pero sin embargo, lo que tenemos que tener bien claro, que este libro es la Biblia, es la palabra de Dios. Y está en este formato de libro cómodo, en diferentes tamaños y versiones, para poder llevarlo en el bolsillo, en la cartera, en el móvil, en la guantera del coche, en la mesa de noche de la habitación. Pero aunque sea un libro grande, pequeño, más bonito, más feo, no deja de ser la palabra de Dios, que tiene la inspiración divina. Y cuando te expones y te abres a lo que Dios tenga que decirte, las escamas caerán de tus ojos sí o sí, tarde o temprano. Porque si algo hace la Biblia es que te confronta. Si algo hace la Biblia es que te abre los ojos y te muestra el camino y te fortalece en la fe y te ayuda a ser valiente. Y a veces enfrentarte contra una esposa, contra un hijo, contra un amigo, contra lo que sea. Pero cuando uno sabe en quién ha creído, cuando alguien comprueba y conoce la verdad te hará libre. Y ayer tuvimos la oportunidad de conocer a una persona que no se congrega, y quiero dejar esto bien claro, no se congrega en ninguna parte, simplemente él y Dios, a través de la palabra, ha llegado a un nivel de comunión con el Señor que realmente es para dejarte con la boca abierta. Toda una bendición fue para nosotros conocer a este hermano nuestro en Cristo Jesús. Tal vez algún día, y probablemente pronto, vendrá por aquí para que ustedes lo conozcan. Pero lo que intento decir en esta tarde es que cuando la palabra de Dios llega a tu vida, primero valórala y aprovecha la oportunidad de conocer la verdad, porque no en muchas partes, yo creo que en ninguna parte vas a encontrar la verdad, sino que la verdad hay que buscarla, y cuando la encuentres, no la sueltes, porque la verdad puede transformar tu vida, pero para bien. ¿Cuántos dicen amén? Hay un versículo que quiero leerles, 2 de Timoteo 3:16, por favor. Vamos a ponerlo ahí en la pantalla para que podáis verlo y leerlo. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. 2 de Timoteo, hija. Estás poniendo 1 de Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. Desde el primer versículo hasta el último. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. No hay nada vano, no hay nada que sobre, nada inútil, no. Es inspirada, número 1, es útil, número 2, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Fíjate los beneficios positivos que te aporta la lectura de la Escritura. Te enseña, te redarguye o te mejora, si lo entiendes mejor así, te mejora, te perfecciona, te corrige, te instruye, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto o completo, enteramente preparado para toda obra de Dios. Si el hombre leyera más la Biblia y interiorizara sus verdades, probablemente muchos psicólogos y psiquiatras se quedarían sin trabajo. Porque mucha gente recurre a los psiquiatras y a los psicólogos en busca de respuestas que Dios te podía haber dado si hubieras tenido el valor de ir a Él a pedir ayuda en vez de ir a los hombres a pedir ayuda. Y no es que no creamos y no aceptemos la ayuda de los hombres, ni mucho menos. Pero por encima de la ayuda del hombre, sea quien sea y se llame quien se llame, el que verdaderamente te conoce, te comprende y te puede libertar y transformar la vida es el Señor a través de su palabra.
Así que fíjate los beneficios tan extraordinarios que te puede proporcionar la Escritura. Si lees el periódico todos los días, puede ser que te desinforme. A veces cuando lo que leemos en los periódicos no es la verdad. Puede ser la verdad que quieren que tú creas que es verdad. A veces los medios de comunicación están contaminados, están envenenados. ¿Cuánta gente odia a Israel? ¿Cuánta gente habla mal de Israel porque por las noticias oyen que son unos asesinos, que matan a los niños, que lanzan bombas por aquí y por allá? Pero cuando vas allí, todo es al revés de lo que nos han dicho. Y se te abren los ojos y te das cuenta de que muchas veces una persona llena de prejuicios lo que transmite, si además tiene un poder tremendo a través de los medios de comunicación, son sus prejuicios y sus temores y sus traumas y sus complejos. Pero lo bonito es cuando hablas con conocimiento de causa y vas allí y te das cuenta de que no es realmente como nos han dicho. ¿Cuántas veces me han llamado a mí asesino? Últimamente en Añaza, tomando una mañana un café, le pedí a un señor que me prestara su periódico, si lo había terminado, y me dijo que sí, pero añadió a continuación: pero hoy no dice nada interesante el periódico. Digo, bueno, más que nada es por entretenerme un poco. Dice, con todos los pobres palestinos que están sufriendo y que no haya ni una sola palabra a favor de esta gente, de esta pobre gente. Y yo le dije, ¿pobres palestinos, dice usted? ¿Usted ha estado alguna vez en Palestina? ¿Conoce usted la vida de los palestinos y de los judíos en Israel? Y se me queda mirando y me señala con el dedo y me dice, ¡otro asesino más! Y me lo repitió 3 veces. Y me tiró el café con leche y se fue. Y seguramente ese señor no había salido del barrio en toda su vida. Pero él tenía un concepto de alguien que no conoce, porque a través de los medios de comunicación van manipulando día tras día, semana tras semana. Y digo lo de los palestinos como podría decir cualquier otra cosa. Y te pueden presentar lo blanco como negro y creer que al final es negro. Y te pueden presentar lo malo como si fuera lo mejor, porque ellos quieren que creas que es lo mejor. Pero hay una fuente que no ha sido contaminada, que no ha sido manipulada. Cuando la gente dice, es que la Biblia está mal traducida. ¿Pero qué hablas, ignorante? Cuando dice, no, es que la Biblia hay muchas contradicciones, muéstreme una. Muéstreme una. Sentémonos una mañana a hablar usted y yo tranquilamente. Y muéstreme todas las contradicciones que usted dice que están en la Biblia. Le digo de antemano que va a perder el tiempo. Porque llevo más de 40 años leyendo todos los días la Biblia y no he encontrado todavía ninguna, ¿eh? Y mira que he buscado y por aquí y por allá. Y como me decía este señor ayer, yo desmonto toda la Biblia y no la vuelvo a montar hasta que me convence lo que he leído. Me gustó mucho ese símil que me puso, ¿verdad? Así que, queridos hermanos y amigos, es la palabra de Dios, el don perfecto, lo más maravilloso que Dios nos ha dado después de la salvación, para que puedas tener en todo momento, en tiempo real, la voluntad de Dios en tu matrimonio, la voluntad de Dios para con tus hijos, la voluntad de Dios para con el tema de papeles que estás atravesando, o laboral, o económica, o espiritual, o de cualquier otra índole. Porque la palabra de Dios tiene un poder que transforma a la gente de una forma que ni ellos mismos son conscientes de lo que han cambiado simplemente por leer la Biblia. Mira la revolución que se armó en Europa, continente oscuro, negro, un continente hace siglos de ignorancia total y absoluta, de enfermedades, de plagas, de miseria, de pobreza, hasta que la Biblia salió, ¿verdad?, de la cueva y la gente comenzó a leer la Escritura, y cómo cambiaron pueblos y cómo cambiaron ciudades y cómo millones de personas cambiaron de la noche a la mañana, porque la palabra de Dios te hace libre en todas las áreas de tu vida. Por eso predicamos en esta iglesia la Biblia y no predicamos del periódico, ni del Quijote, ni de cualquier otro libro, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y vale para enseñarte, para animarte, para corregirte, para guiarte, para instruirte, para todo en la vida, hermano. Absolutamente para todo. Hay un grupo de creyentes que recibieron durante un tiempo la visita de un buen predicador, pero ellos decían, bueno, ¿ya has terminado? Ahora que has terminado la exposición de tu tema, vamos a hacer algo. Déjenme que les ponga el ejemplo leyendo en Hechos capítulo 17, Hechos capítulo 17, del versículo 10 al versículo 11. Hay una ciudad que se llama Berea y allí había un grupo de creyentes muy particular. Presta atención. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos
habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando, leyendo, investigando las Escrituras cada día para ver si estas cosas eran así. ¿Por qué durante siglos se han creído en tremendas mentiras? Como si fueran inmensas verdades. Porque ¿cómo se puede contrastar una mentira con otra mentira? Si algo es falso y yo quiero comprobar si es falso, no puedo utilizar otro elemento falso para desenmascarar la mentira. Tendré que utilizar otra medida, tendré que utilizar una verdad para poder confrontar la mentira. Para poder confrontar las tinieblas hay que encender la luz, no irme a un sitio más oscuro todavía. La luz es lo que lo manifiesta todo y la luz es la palabra de Dios, es Cristo a través de su palabra hablando a tu corazón. Y los de Berea eran personas que no se dejaban manipular fácilmente, que no se dejaban engatusar por cualquier predicador que viniera, fuera quien fuera, sino que ellos escudriñaban, investigaban, profundizaban en las Sagradas Escrituras, en el mapa, en la brújula, para ver si lo que este Señor nos está diciendo es la verdad o es mentira. ¿Cómo puede usted saber si lo que le estoy predicando esta noche es la verdad o es un cuento? ¿Cuál es el punto de referencia? El punto de referencia para el cristiano es la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, decía David en el Salmo 119. ¿Se da cuenta? Es decir, que la palabra de Dios te puede sanar espiritualmente, psicológicamente, en todas las áreas de tu vida. La palabra de Dios puede traer un beneficio realmente espectacular. Mi consejo es que usted comience a leerla cada día. Léala. ¿No tiene Biblia? Nosotros le vamos a regalar su primera Biblia. Si no le gusta porque es de letra pequeña o por lo que sea, bueno, ya usted si quiere se puede comprar una de calibre más grande. Pero comience a leer la Biblia. No se meta a leer 30 capítulos por día. Lea poquito. Si no entiende alguna palabra, vaya al diccionario y búsquela. Hasta que usted se familiarice con la terminología de la Escritura. Si no entiende algo, pregunte. Para eso estamos los pastores, para ayudar a la gente a explicarle la palabra de Dios. Así que comience a leerla, comience si puede ser a memorizarla. Sí, le va a venir bien para su mente. Comience a interiorizar sus verdades. Cuando descubra una verdad, no se la calle, no sea egoísta, compártala con alguien, dígale, oye, el otro día estaba tan hundido, estaba tan desanimado, tan lleno de temores, tan preocupado, tan angustiado, y resulta que encontré un texto en la Biblia que dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y me fui a la cama en paz y tranquilo. Y comparta la bendición con alguien, porque dando, usted también va a ser bendecido, porque más bienaventurado es dar que recibir. ¿Cuántos dicen amén? Así que, queridos hermanos, antes de que termine el año, yo le animo a que sea prioritario en su vida el leer cada día las Sagradas Escrituras. Y gracias al Señor, en este país y en nuestra cultura, la tenemos en nuestro propio idioma. Imagínense ustedes que la Biblia no existiera en español, en castellano. Ay, amigos, tendríamos que aprender el idioma en el que está escrita la Escritura para poder entender la palabra de Dios. ¿Cómo la podré entender si alguien no me la explica? Le dijo un etíope a un predicador en el desierto, ¿verdad? Y tuvo que subirse al carromato con él y explicarle las Sagradas Escrituras. Pero mire por dónde hombres en este país han dado su vida y en este país se ha derramado sangre para que pudiéramos en el siglo XX, ¿estamos en qué siglo estamos? 21, para que en el siglo XXI pudiéramos tener la Biblia en nuestro propio idioma. Y no le haga caso a la gente que dice la Biblia la vas a leer pero no la vas a entender. Eso es falso, porque más bruto que yo no había nadie y yo la leo y la entiendo. No haga caso a esa gente que dice, no, es que yo leo la Biblia y no la entiendo. Caramba, pero lees el periódico y lo entiendes. Y vas a hacer una quiniela, los que la hagan y la entiendes. Y ves una película y la entiendes. Y entiendes de todo, menos de lo que te interesa. Métase en las páginas de la palabra de Dios. Y usted va a encontrar ahí paz para su alma. Consuelo para su espíritu.
hambre, ese hueco en el corazón se llena, ese vacío se llena cuando usted comienza a meterse en las palabras de Dios, porque usted va a descubrir al autor de la Escritura. ¿Y saben quién es el autor y el protagonista? Nada más y nada menos que el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Y quiero terminar diciendo algo. Mire, hermano, usted se acuerda cuando Cristo estaba solo en el desierto de Judea, siendo tentado por el diablo, 40 días de ayuno y oración, ¿se acuerda? Vino el tentador a tentarle, sabía que lo estaba pasando mal. ¿Y qué fue lo que utilizó el Señor? Argumentos, discusiones, peleas, polémica. No, escrito está. ¿Dónde? Aquí. Escrito está. Aquí, escrito está. Y desmanteló toda mentira y todo argumento falso del diablo a través, esgrimiendo la palabra de Dios. Por eso Pablo, cuando describe la armadura del cristiano, cita la Biblia y la compara con una espada. Dice, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que le animo a que lea la Biblia, a que la estudie, que la interiorice, y usted va a poder vivir mucho mejor, en tranquilidad y en paz, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cierre sus ojos, por favor, ahí donde está esta noche, y vamos a orar y pedirle a nuestro Dios que ponga en nuestros corazones hambre y deseo de leer su palabra. Usted se va a dar cuenta de lo que se ha perdido durante tantos años, pero cuando usted comience a leer la palabra de Dios se va a dar cuenta de que es un tesoro inagotable, con una riqueza y una profundidad inmensa, de tal manera que todos sus anhelos más íntimos y profundos van a ser saciados a través de las Sagradas Escrituras. Qué bueno es Dios, aleluya. Qué bueno es el Señor, que no solamente perdona nuestros pecados, que no solamente hace acto de presencia en nosotros, sino que nos da su palabra por escrito, para que en cualquier momento del día o de la noche, en barco, en avión, de pie o sentado, la puedas conocer. Algunos la tienen en el móvil y le dan ahí al play, y hasta trabajando o viajando con los auriculares puestos van escuchando las Sagradas Escrituras. ¡Qué maravilla! Todo está dispuesto y preparado para los hombres y mujeres que van en serio y tienen hambre de Dios. Aproveche las oportunidades que se le presentan para que la palabra de Dios sea la base y el fundamento de su vida. Gracias, Señor. Aleluya. Te damos gracias en esta tarde, buen Dios, por el privilegio que nos das de acercarnos a ti a través de tu hermosa y poderosa palabra. Queremos pedirte, Dios mío, que tu palabra, Señor, sea siempre la base y el fundamento de nuestra fe. Que solo la Escritura, que nos habla de la obra de Cristo en la cruz, sea el fundamento de nuestra fe. Y que la sana doctrina de tu palabra nos guíe a lugares de delicados pastos. Gracias, Señor, por el consuelo y por el aliento de las Sagradas Escrituras. Gracias por ellas, por los hombres y mujeres que la escribieron, por los hombres que la defendieron hasta la muerte, y a través de su testimonio y de su tenacidad nos ha llegado hasta nuestros días. Gracias de todo corazón. Vamos a leerla, vamos a escudriñarla, vamos a memorizarla, vamos a compartirla, porque es lo más hermoso que podemos tener en nuestra vida después de conocerte a ti. En el nombre soberano de Jesús. Amén y amén. Vamos a ponernos de pie, queridos. De tu poder, vida en abundancia.
Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú 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 eres fiel. El Señor lo ha demostrado una y otra vez, amén. Es una canción que la hemos cantado tantas veces, pero llegando en esta etapa del año, donde estamos, ¿qué? Una semana, dos para terminar, y todavía estamos acá. Amén. El Señor nos ha sostenido, el Señor nos ha fortalecido, nos ha acompañado. Hemos pasado problemas, sí, pero el Señor dijo que aflicciones tendríamos igual, pero con Él. Y con Él salimos también. Y vamos a acabar el año dándole gracias por su bondad, por su fidelidad, porque Él siempre está con nosotros. Amén. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú eres fiel, Señor, eres fiel y Tu misericordia eterna. por siempre. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Por siempre. Señor, eres Señor, Oh, eres fiel. amén. Fuerte ese aplauso si es para Dios. Fuerte ese aplauso para Él en esta tarde. No tenemos más que darle gracias a Él. ¿Quién nos separará de su mano? Dice su palabra. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nada nos podrá separar del amor de Dios. Amén. Ni la vida ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Fuerte. En Cristo somos Más que vencedores, en Cristo somos, más que ganadores. ni la vida ni la muerte Podrás separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Amén. Fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Y ahora creo. Sí, creo bien. Dios les bendiga en esta tarde.
Antes de tener una lectura de la palabra del Señor, le quiero dar la bienvenida a una hermana que viene de Francia. Ella es de nuestra iglesia virtual, por lo tanto nos conocemos bastante. Además estuvo en el congreso el año pasado con sus 2 hijos. También estuvimos visitándola en su casa en Francia, en Lyon. Y en esta tarde, aparte de darle la bienvenida, pues ella también va a contarnos brevemente un testimonio de su vida. Ella tiene muchas cosas que contar, pero bueno, ella va a abreviar y va a contar pues algunas cosas. Pasa adelante, Freda. Y ella ha venido, bueno, ella dice con sus hijos, el nombre de sus hijos que le han acompañado. Y vamos a darle un fuerte aplauso de bienvenida. Pues ella, siempre hemos dicho y he hablado con ella, bueno, tu testimonio lo darás un día. Ella decía, lo daré presencialmente en la iglesia de Santa Cruz. Pues aquí estamos y aquí estás y tu oportunidad de dar tu testimonio. Gracias. Bueno, buenas tardes, hermanos. ¿Qué? Buenas tardes. Quiero darles las gracias primero que todo. Primero, gracias al Señor, por supuesto. Quiero darle gracias por habernos traído con bien hasta aquí, por habernos guardado, por habernos permitido a mis hijos y a mí haber venido a ver la iglesia, mi iglesia, que la considero como mi iglesia. Pertenezco al grupo 3 de la iglesia virtual de Europa y es mi iglesia. Ustedes tienen la bendición de estar aquí en presencial, pero nosotros lo vemos detrás de una pantalla y ya llevaba mucho tiempo detrás de la pantalla y me dije, tengo que ir a ver a mi iglesia porque sentía la necesidad de venir a ver la iglesia y de conocerlos a ustedes, a todos, ¿sí? Les doy gracias por la bienvenida porque hay unos que han sido muy amables y muy acogedores y todo, y estoy más que contenta, además. El viaje fue un tanto fastidioso, pero bueno, el Señor nos trajo con bien. Mis hijos están aquí, uno se llama Paul y el otro se llama Oscar. Venimos de Francia, de una ciudad que está a 1 hora de Lyon, a las afueras de Lyon, en la montaña. Yo nací en Venezuela y tengo muchos años viviendo en Francia y mis hijos nacieron en Francia. Así que si escuchan una palabra rara es que quizás me sale el francés por allí y me confundo porque a veces mezclo los 2 idiomas. Trataré de ser breve, sí. Tengo miedo escénico, aunque les digo que doy cursos y todas esas cosas, pero para el Señor me siento muy pequeñita. Hablar del Señor y ser testimonio y que Él me use. ¿Qué otra cosa podría decirles? Yo era católica, ¿ok? Aquellos católicos que dicen, si Dios quiere, y Dios para aquí, Dios para allá, pero de la boca para afuera, porque yo no conocía a Dios, para nada. No conocía su poder y no conocía lo que es. Cada vez que veo su poder y cada vez que veo lo que es el Señor, o lloro o me caigo de rodillas y le doy gracias por todo, porque Él es grande, Él es bueno y para siempre su misericordia. Sí, es muy bueno el Señor. Y mi testimonio es una vida toda de testimonio, católica, no creyente, porque eso no es ser creyente, sinceramente. He vivido muchas cosas en mi vida, muchos episodios y momentos muy difíciles, muertes, enfermedades, pérdidas, de todo aquello que el ser humano considera como una tragedia, todo lo malo, ¿sí? Cuando que muere un familiar, creemos que se nos va el mundo al suelo. Cuando tenemos un familiar muy enfermo, que se acaba el mundo. Cuando perdemos un trabajo, se nos acaba el mundo. Cuando nos divorciamos, se vuelve a acabar el mundo. Y pare usted de contar. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque me imagino que muchos de ustedes habrán vivido todas esas cosas, todas esas desgracias, que uno llama así, desgracias, problemas, todas esas cosas. Desde muy pequeña viví muchas cosas, ¿sí? Me convertí cerca de 2018
cuando llegó la mayor desgracia de mi vida. De todas las desgracias que había tenido, yo consideré que esa era la mayor. Y ahí me fui al suelo y dije, Señor, quítame la vida, que yo no quiero vivir más. Pero hecha polvo, no quiero vivir más. Dime si existes, porque ayúdame, sálvame. Y el Señor me salvó. El Señor me habló y me dijo, tú no estás sola, yo estoy contigo. Todos los días. Yo te salvo, yo te ayudo, yo estoy vivo y yo existo. Y el Señor está vivo y Él está con nosotros, con sus hijos, que creemos en Él de todo corazón. Y pase lo que pase, hermanos, se lo digo yo, que lo he vivido, el Señor está con los que lo buscan de corazón y de verdad. Él está, pase lo que pase. En mi familia han muerto muchas personas. En el espacio de 3 meses perdí 2 hermanos. Y yo dije, un divorcio, un accidente donde casi me muero. Y pare usted de contar. Y yo dije, que va, esto no. ¿Para qué seguir viviendo ya? Esto que no vale la pena. Pero el Señor, a lo que no vale la pena, es el Dios de lo imposible. El Dios que todo lo puede. Todo. Para Él no hay límite. Desde muy pequeña fui muy sensible. Me paran si hablo mucho, ¿eh? Porque yo no hablo, pero cuando me suelto, después nadie me para. Yo te paro. Sí, gracias. Desde muy pequeña fui muy sensible a muchas cosas. Y algo que nunca he dicho. Y sé que ustedes me están viendo y después muchas personas verán este testimonio, porque los videos del Centro Evangélico Vida Nueva le dan la vuelta al mundo y son miles. No podría decir millones porque no me atrevería, pero muchas personas en el mundo entero que los ven. Y hoy son 1,000, mañana son 10,000 y pasado mañana 60,000 y después, bueno, no se sabe cuántos más. Muchas personas los ven. Y desde muy pequeña fui muy sensible y vi cosas que nadie veía. Hasta hace poco me costaba hablar de esto, pero ya lo he hablado varias veces, me he entrenado porque, vamos a decir, que Elena me ayudó. y el hecho de pertenecer a esta iglesia, al Centro Evangélico Vida Nueva, me ha ayudado mucho. Le digo que no quiero hacer elogios, pero es mi iglesia, es nuestra iglesia y yo la quiero mucho y la tenemos que querer muchísimo. Doy gracias al Señor por haber usado a Elena, al pastor, y a la alabanza y a todos ustedes, ¿verdad? A uno por uno. Doy muchas gracias al Señor por esta iglesia y por todos. Muy sensible para no perderme, en el sentido que veía cosas que nadie veía. Les voy a decir, sin que me quede nada por dentro, que cuando moría alguien, después que moría, venía a verme y se me presentaba. Yo, ¿y esto qué? Familiares, amigos, conocidos y desconocidos. Yo decía, ¿pero esto qué es? Pregunté a personas que estaban más perdidas que yo, que eran más ignorantes que yo en las cosas del Señor, que estaban más en tinieblas que yo, y alguien me dijo, pues eso es normal, porque la gente cuando se muere va a visitar a la gente y por ahí se pasea antes de irse yo no sé para dónde. Y yo, bueno, sabe más que yo. Y tal, y cosas así, y vi muchas cosas con los ojos que Dios me dio, y yo pensaba que era normal. Yo decía, bueno, esto será normal. Era muy enfermiza cuando estaba pequeña, no le encontraba gusto a la vida, y cuando me convertí, empecé a estudiar la Biblia, a leer mucho, a verme todos los cultos del pastor Manolo, desde el principio hasta ahora, y aprendí mucho con los cultos, y aprendí, por supuesto, con la Biblia, primero que nada, y cuando me di cuenta que eso no era de Dios, yo dije, Señor, esto no es tuyo. Me salvaste y me estás diciendo que esto no era tuyo. Cuando la Biblia dice que esta gente que viene a verte después que estás muerto, si lo puedo decir, son demonios. Y yo dije, pero entonces, ¿qué he hecho yo en la vida para que esta gente me venga a visitar a mí? ¿Qué pasa, Señor? Ayúdame. ¿Qué hago yo con todo esto? Y leyendo la Biblia y todo lo que sale en la Biblia, ustedes deben conocer mejor que yo. Y yo dije, bueno, entonces ya.
he memorizado muchos versículos de la Biblia, ¿verdad? Cuando me veo amenazada, cuando me veía, y decía, mayor es el que está en mí que el que viene contra mí. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi alma. Y muchos versículos más que aprendí en los cultos, en los videos que veía en YouTube y en Facebook. Y con la Biblia yo decía, pero bueno, Señor, ayúdame. Porque cuando me di cuenta de lo que era, tuve miedo, pero antes no me daba miedo, porque vivía en una ignorancia total. Que esto, bueno, como dicen los católicos, o los santeros, o los brujos, que viven de estas cosas, con el perdón de ustedes, ¿sí? Que eso no, yo dije, no, esto no puede ser. Bueno, y después me fui dando cuenta de que habían cosas que veía y que escuchaba y que pasaban a mi alrededor que no eran de Dios. Y ahí y sigo estudiando la Biblia, sigo viendo los cultos, me sigo preparando y el Señor es todopoderoso, el Señor nos ama, el Señor nos va a buscar donde estemos, nos saca de allí, nos protege y siempre está con nosotros todos los días de la vida hasta el fin del mundo. Gracias. Espera. Ella también ha contado que ella era muy enferma desde pequeña, no dormía bien, no comía bien. ¿Y ahora? Pues bueno, ahora duermo, como y soy feliz, muy feliz. Lo que hace el Señor, un aplauso para el Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Hay testimonios en las vidas de todo tipo, diverso, ¿verdad? En distintas áreas Dios puede intervenir con poder. Y Freda, de ser una persona desgraciada, infeliz, enferma, que no comía, que no dormía, Dios la liberó completamente y gracias al Señor porque es un resultado más de lo que de aquí sale, de lo que aquí el Señor está trayendo, ¿verdad? De estos cultos, de esta palabra, ¿verdad? Pues gloria a Dios, damos gracias al Señor por la vida de Freda y de sus hijos que son encantadores. Ellos son muy franceses, pero lo siento hoy, pero son chicos jóvenes encantadores. Voy a tener una lectura de la palabra del Señor que está en San Mateo capítulo 17, versículo del 1 al 9. Dice así la palabra del Señor. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Hasta aquí la palabra del Señor. Gracias, Señor, te damos por tu bendita palabra. Gracias, Señor, te damos porque tú transformas las vidas, Señor. Cuando acudimos a ti, para ti no hay nada imposible, Señor. Gracias te damos porque podemos alabarte, podemos cantarte. Hemos cantado sobre tu fidelidad, Señor, sobre quién nos podrá separar de tu amor, ni tribulación, ni angustia, ni nada, Padre. Gracias te damos, Señor, por tu presencia en este lugar. Gracias te damos porque tenemos la libertad gloriosa de venir delante de ti, Señor, a entregarte nuestras vidas, Señor, a cantarte con tu acción de gracias, Señor. Te alabamos a ti y te bendecimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor. Que todos los profetas del Antiguo Testamento hablaron de él.
ya lo sabemos, que el cordero que ofreció Abraham sobre el altar hablaba de él. Ya lo sabemos, Pero lo que no sabemos es que viste en nosotros para morir. en una cruz, la que Todos los profetas del Antiguo Testamento hablaron de él. ya lo sabemos, que el cordero que ofreció Abraham Sobre el altar hablaba de él. ya lo sabemos, pero lo que no sabemos es que viste en nosotros para morir en una cruz. Te amo, Señor. Te amo, Señor. Ocupaste mi lugar, muriendo en una cruz por mí. Te amo, Señor. Te amo, Señor. Ocupaste mi lugar, muriendo en una cruz por mí. El maná que en el desierto alimentó a tu pueblo, hablaba de él. Ya lo sabemos, que el agua de la roca que sació A Israel hablaba de él. ya lo sabemos, Pero lo que no sabemos es que viste en nosotros para morir en una cruz. te amo, Señor. Te amo, Señor. Ocupaste mi lugar, Muriendo en una cruz por mí. Te amo, Señor, Te amo, Señor. ocupaste mi lugar, muriendo en una cruz por mí. Ocupaste mi lugar, Muriendo en una cruz por mí. Ocupaste mi lugar, muriendo en una cruz por mí. Dios va al frente abriendo caminos,
¿Tú crees lo que estás cantando en esta hora? Medita en lo que estás cantando por un instante. Acabamos de escuchar un testimonio precioso de nuestra hermana, como tantos otros que hemos escuchado a lo largo de nuestra vida, donde sabemos que tenemos un Dios que liberta, un Dios que sana, un Dios que protege. ¿Qué más podemos decir? ¿Cómo no le vamos a alabar si Él siempre está ahí, aunque nosotros nos vamos y venimos y caemos y nos levantamos, pero Él siempre está ahí al lado? Mira, yo no estoy en una posición para decirte nada, porque yo estoy con los 2 pies en el suelo igual que tú. Y pasamos las mismas cosas, incluso igual que la gente que no le conoce. Pero hermano, aprovecha que te han adoptado desde el reino. Aprovecha que tu Padre es el Rey. No te olvides nunca, da igual lo que estés pasando, no importa lo que estés pasando, da igual si es trabajo o falta de Él, o enfermedad, o muerte, da igual, Él es el Rey. Él es la existencia misma de la creación. No tiene ni principio ni fin. Y ha decidido en su misericordia y en su infinita gracia adoptarte a ti y a mí, que no valemos absolutamente nada sin Él. Así que si crees lo que estás cantando en esta hora, yo quiero que estas voces que se van a escuchar en este momento se escuchen más fuerte que esta música. Da igual los parlantes, da igual todo. Yo quiero que las voces de esta iglesia, de esta congregación, revienten esas puertas y que la alabanza a nuestro Dios fluya como un río de aquí afuera, no de aquí para afuera, de aquí para afuera. Amén. Dios va al frente. Amén. Todos juntos, dígalo. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Confía. De noche y de día, levanta tus manos, tu victoria. Vamos. Llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios, 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 Alaba a Dios. Aleluya. Dios, y alaba a Dios, y alaba a Dios. Fuerte ese aplauso a nuestro Dios, hermanos. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Apláudele fuerte al Señor Jesús y alábale con todo tu corazón, porque Él vive. Él vive. Aleluya. Toda la gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Pueden tomar asiento, por favor, en esta tarde todos ustedes. Y le damos a todos la más cordial bienvenida. Y no sé si los niños tienen que pasar a sus clases, lo pueden hacer ahora. Ahora sí me gustaría, a partir de estos momentos, que se quedaran lo más quietos posible.
¿Ustedes cuando iban a misa se movían tanto para ir al baño? Yo nunca vi un baño en una iglesia católica. Pero a veces hay un trasiego de gente que sale y entra al baño. Digo, ¿tendrán cistitis algunos o algo? Porque no es normal. Así que pido por favor que ya nos quedemos quietos, que prestemos atención al mensaje. Y antes de compartirles la palabra, me gustaría hacerles una pregunta. Y la pregunta es la siguiente. ¿Alguna vez ustedes han leído la Biblia? A lo mejor un pasaje que han leído muchas veces y resulta que ese día, en ese momento leyendo esa porción de la Biblia, resulta que es como si cobrara vida, como si saltaran las palabras y dijeran, esto es para mí. ¿Alguien ha tenido así esa experiencia alguna vez? ¿Sí? Bueno, gloria a Dios. Eso fue exactamente lo que a mí me pasó el jueves, el día que estuvimos orando y ayunando. Estaba leyendo justamente la porción que se ha leído esta tarde aquí, que si podemos volver a ponerla nuevamente te lo agradezco. En Mateo capítulo 17, ¿quién no ha leído esta historia? Cuando Jesús le pide a varios de sus discípulos, como dice ahí, a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, que fueran con él a un monte a orar. ¿Quién no ha leído esa historia? La historia de la transfiguración de Cristo. Eso lo hemos leído un montón de veces, ¿verdad? Pero un poquito más adelante, por ejemplo, dice en el versículo 5, que es el que a mí personalmente me llamó mucho la atención, dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, esto fue lo que me impactó tremendamente. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Lea esa última porción conmigo, por favor. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Estas palabras saltaron de la Biblia y me golpearon de una forma tremenda. Porque cuántas veces a lo largo de la vida nos preguntamos, Señor, ¿qué quieres hacer con mi vida? ¿Cuál es la voluntad tuya para mi vida? ¿Qué puedo hacer? ¿Por dónde empiezo? Y resulta que leyendo esta porción, lo que nos dice Dios, que es el que habla aquí, es oíd a mi hijo. Como dijo su madre cuando empezó su ministerio en Caná de Galilea, haced todo lo que él os diga. ¿Se acuerdan? Nadie sabía lo que había que hacer. Se había acabado el vino en las bodas de Caná. Sin embargo, cuando se acercaron a María, su madre, y le comentaron el problema, ella dijo, vayan a él y haced todo lo que él os diga. Y ahora encontramos a Dios, el Padre, hablando y diciendo, este es mi Hijo amado en el que tengo toda complacencia. A él oíd. Curiosamente, el día que se bautizó Jesús en el río Jordán, Dios dijo prácticamente exactamente lo mismo. No muchas veces se ha oído la voz audible de Dios. Se han visto y se han oído las voces de ángeles, de profetas, del mismo Señor Jesucristo, pero la voz de Dios audible muy pocas veces. En el Nuevo Testamento hay 2 ocasiones en las que Dios, el Creador, habló y la gente pudo oír su voz. Una fue el día del bautismo. Cuando estaba siendo bautizado por Juan el Bautista, Dios dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo toda complacencia. Es curioso que a los pocos días, cuando se va Jesús al desierto, Satanás le dice, si eres el Hijo de Dios, pues claro que lo soy. ¿Y cómo lo sé? Porque Dios lo ha dicho. Este es mi Hijo amado. Y ahora el diablo pone en tela de juicio y se pone a cuestionar si es o no es el Hijo de Dios. Y como que ahora el Señor tiene que demostrar haciendo milagros o haciendo algo espectacular para que sepa que es el Hijo de Dios, cuando ya Dios lo había dicho. Ahora en el monte de la transfiguración, Dios vuelve prácticamente a decir lo mismo, pero añade algo interesantísimo.
Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. A Él oíd. Creo que todos los que estamos aquí oímos perfectamente, ¿sí o no? No tenemos problemas de poder oír. Todos los días oímos centenares y centenares de voces y de sonidos. Desde aviones que pasan, a perros que ladran, niños que lloran, personas que hablan, etcétera, etcétera. Todos los días oímos un montón de voces y un montón de sonidos. A algunos les prestamos atención, a otros no les damos ninguna atención o importancia. Incluso las ondas de las radios, las frecuencias de radio y de televisión que no podemos ver con nuestros ojos, también nos rodean. Y si ponemos un aparato de radio, un receptor, automáticamente podemos captar la frecuencia que está volando, ¿verdad? Y que nos permite escuchar esa voz, ese programa o esa música. Si Dios dijo, y eso es lo que a mí me impactó tremendamente, si Dios dijo que Jesús era su complacencia, su deleite, y a quien teníamos que oír era a Él, entonces ¿por qué no le oímos en esta tarde? Prestemos atención a lo que Él dijo, porque ya no hay sueño que interpretar, hermanos. Ya no hay profecía que aclarar, ni revelación que esperar. Créame, no estemos esperando sueños o revelaciones diferentes o nuevas o profecías extrañas que nadie ha recibido, porque ya Dios dijo lo que tenemos que hacer, oírlo a Él. Todo lo que Jesús dijo hace 2000 años, de alguna manera u otra nos va a venir muy bien en nuestra vida, a lo largo de nuestra vida. ¿Por qué? Porque todas las palabras que Él dijo, aunque no habíamos nacido, aunque no lo conocimos a Él personalmente ni estuvimos allí como estuvieron los discípulos, por ejemplo, todas las palabras que Él dijo nos van a venir muy bien en momentos puntuales de nuestra vida. Por ejemplo, cuando lo veamos todo negro, todo oscuro, hay que oír lo que Él dijo. Yo soy la luz del mundo. El que cree en mí no andará en tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? Cuando estemos, por ejemplo, en una situación en la que no hay puertas que se abran, todo se cierra, todo parece al revés de lo que soñábamos o pensábamos, Él te dice hoy a ti y a mí: yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare, entrará, saldrá y hallará pastos. ¿Te das cuenta de lo importante que es oír lo que Él dijo? Cuando, por ejemplo, nos encontremos cansados, hartos, que ya no damos más, el Señor que dijo: venid a mí, los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Cuando nos preguntemos qué camino escojo, ¿qué hago? Jesús te dice hoy a ti: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Cuando piensas que ya no hay posibilidad de cambio, que ya todo está destrozado y arruinado, Jesús dijo: pedid y recibiréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. Y Él añade con estas palabras lo siguiente: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, de tal manera que si tu hijo te pide un pan, tú nunca le darías una piedra, cuánto más mi Padre Celestial os dará las cosas que ustedes necesiten y pidan. En todas y en cada una de las circunstancias, por duras o difíciles que nos encontremos, siempre vamos a encontrar palabras de aliento y de consuelo. Cuando te sientas solo, sin nadie, Él te dice: he aquí yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Oigo muy pocos amenes en esta tarde. No sé si es que ayer los dijisteis todos y no habéis guardado ninguno para hoy, pero de vez en cuando, por favor, decir algún amén para animar a uno también. ¿Qué os parece? Amén. ¿Hay algún amén más por ahí? ¿Hay algún amén por allá atrás? Hombre, pues se lo agradezco en el alma, porque también los pastores necesitamos ánimo, También los pastores nos animamos cuando vemos a la gente animada. Y cuando vemos que la gente nos anima, pues decimos: pues yo cago aquí. Entonces, si me hacéis el favor, aunque sea para
para que me sienta bien. Decir de vez en cuando algún amén, que viene muy bien. ¿Les parece? Gracias. Cuando ya no tengas recursos, ya has tocado a todas las puertas y ya has probado todo. El Señor te dice, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando el afán, el agobio, la ansiedad, la turbación sacudan tu alma y toquen a la puerta de tu corazón, el Señor dice, por nada estéis afanosos. Mirad las aves del cielo, ni trabajan ni hilan, pero mi Padre Celestial las alimenta. ¿Cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadiduras. ¿Cuántas dicen amén? Si uno observa en los evangelios las palabras de Cristo, que hasta el día de hoy las podemos leer, tenía palabras para todo el mundo, hasta para los muertos. Y milagrosamente hasta los muertos oían su voz y salían vivos de las tumbas, como por ejemplo el caso de Lázaro. ¿Se acuerdan? Que pronto se olvidan, ¿eh? ¿Hay algún amén por ahí? ¿Hay algún amén por aquí? Te lo voy a ir recordando para que no te olvides. Tenía palabras para los enfermos, tenía palabras para los endemoniados, tenía palabra para los niños, tenía palabra para las viudas, tenía palabra para los quebrantados, para los religiosos, hasta para sus enemigos tenía palabras. Hasta para sus verdugos tenía palabras. O hemos olvidado aquella palabra, aquellas frases de la cruz, cuando Él dijo en una de ellas, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Gracias, hermano. ¿Algún amén? Bueno, vamos a ver si antes de fin de año, antes de que termine el año, ya vamos a ver si vamos arrancando. Seguro que en las casas hay mucho más amenes que los que hay aquí esta tarde. Pero os dais cuenta lo importante que es prestar atención, abrir nuestros oídos a lo que Él dijo. Y no es que sea como una especie de mantra, una especie de bueno, me voy a comer el coco, me voy a comer la cabeza repitiendo. No. Es que Dios es el que lo dijo. Dios es el que dijo, a Él tienen ustedes que oírlo. Ay, si hubiéramos oído más a Dios y menos al hombre. Nuestra vida hubiera sido completamente diferente. El caso es que muchas veces prestamos más atención a lo que nos dicen los hombres que a lo que dijo el Señor. Y lo que dicen los hombres no tiene por qué afectarnos, pero lo que dice Dios sí debe de afectarnos y cambiarnos la vida y tenerlo en cuenta y aprenderlo y repetirlo, porque esas son las palabras que traen vida eterna y cambios profundos y genuinos a nuestras vidas. Le dijo una vez el Señor a sus discípulos, ¿queréis marcharos también vosotros? Total, se está yendo todo el mundo. Si quieren aprovechar, váyanse ustedes también detrás de ellos. Cuando no están ofendidos, están irritados. Cuando no están irritados, no les gustó el mensaje. Cuando no les gustó el mensaje, que hablé muy duro. Cuando hablé muy blandito, que si queréis ir a aprovechar y marcharos también vosotros. Y Pedro dijo aquella famosa frase cuando le dijo al Señor, Señor, ¿y a dónde iremos si tú tienes palabras de vida eterna? ¿Es verdad que todo lo que existe Dios lo creó con el poder de su palabra? ¿Eso es verdad? Lo dice la Biblia. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dijo Dios, y todo lo que Él decía, todo lo que Él ordenaba, automáticamente cambiaba. Ahora podemos entender por qué el Señor Jesucristo públicamente felicitó a un centurión romano cuando le dijo a sus discípulos, escuchadme bien lo que os voy a decir. No he encontrado a un hombre con tanta fe en todo Israel como este hombre. Mira que conoció gente el Señor Jesucristo, Conoció a sumos sacerdotes, conoció a escribas, conoció a fariseos, conoció a todo tipo de personas, ricos, pobres, enfermos, sanos, inteligentes, menos inteligentes. Sin embargo, Él dice, en todo Israel no he encontrado a nadie que tenga tanta fe como ese hombre. Y entonces yo digo, Señor, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que hizo ese hombre para que tú lo felicitaras y lo reconocieras públicamente delante de tus discípulos? Recordemos la historia. Tenía a alguien enfermo por el cual había venido a pedir.
Cuando te dejes de mirar el ombligo y cuando dejes de mirarte tanto a ti misma y mirar la necesidad de los demás, los cambios comenzarán en tu vida. Él podía haber dicho, bueno, tengo un criado enfermo, mañana me compro otro. No. Él recorrió una larga distancia para ir hasta donde estaba el Señor y le dijo, Señor, yo soy un hombre de autoridad, yo soy un militar romano. Yo le digo a un soldado que coja esto y le digo, toma, llévaselo para allá. Y él, sin preguntar, sin cuestionar, él coge eso y lo lleva inmediatamente. O si le digo, vete a tal lugar, vete a tal ciudad y agarra esto, coja aquello y me lo traes, automáticamente obedece la orden. ¿Saben por qué? Dice, porque yo soy un hombre de autoridad. Mi palabra tiene autoridad, mi palabra tiene peso, mi palabra se ejecuta cuando doy una orden y todos mis soldados lo saben. Pero yo no tengo autoridad para solucionar el problema que tengo con mi criado en mi casa. Pero tú sí tienes esa autoridad. Tú sí tienes esa autoridad. Y entonces Jesús le dijo, bueno, vamos entonces a la casa para orar por él. Y dice, es que no hace falta que te traslades. No hace falta que te traslades hasta mi casa. Que te desplaces hasta mi vivienda. Porque lo único que tienes que hacer es lo que yo hago. Dar órdenes. Di la palabra. Aunque él no esté aquí ahora, di la palabra. Con eso me quedo satisfecho. No necesito sentir nada, ni que me pongas la mano encima, ni que me unjan los ancianos con aceite, ni que no necesito nada. Solamente, por favor, te pido, da la orden y mi criado sanará. Claro, cuando Jesús oye a este hombre hablando así, le dice a sus discípulos, ¿lo entendéis ahora? Este hombre ha entendido el concepto del poder de la palabra, la autoridad de la palabra. Él sabe que su autoridad es limitada. Él puede mandar sobre personas, pero no sobre enfermedades. Pero yo sí puedo tener y tengo autoridad sobre enfermedades, sobre espíritus malignos, sobre muertos incluso. Vete y tu criado ha sido sanado en esta misma hora. Y cuando llegó a la casa, dijo, ¿a qué hora fue sanado mi siervo? Y le dijeron, a esta hora. Y él dijo, a esa hora es en la que yo estaba hablando con el Señor Jesucristo. ¿Qué te parece? Yo muchas veces cuando oro, lo que le digo al Señor, Señor, di la palabra. Porque si tú dices ahora, no hay nada ni nadie que te pueda detener. Es que está muy indiferente, es que está muy duro, es que no quiere venir, es que está muy malo, me da igual. Señor, di la palabra y tú lo derrites en un minuto. Tú lo transformas en décimas de segundo. Yo creo que el Señor de vez en cuando envía circunstancias a nuestras vidas para que nuestros ojos estén húmedos y para que nuestras rodillas no estén paralizadas por falta de oración. Yo creo que hay cosas en la vida que no se aprenden leyendo un libro. Por ejemplo, dice la Biblia que la fe viene por oír la palabra de Dios, que es lo mismo que obedecer la palabra. Así crece y así aumenta la fe. No la busques de otra manera porque no la vas a encontrar. ¿Quieres que tu fe crezca, que tu fe sea una fe madura y firme? Obedece a Dios, escucha su palabra, ponla en práctica y tu fe va a crecer. ¿Y la paciencia? Mira que he oído estos días esta palabrita, me la dice todo el mundo, paciencia, paciencia. Pero es que la Biblia dice cómo viene la paciencia. La paciencia no viene por venir a la iglesia. La paciencia no viene ni siquiera orando. La paciencia viene por las pruebas. Y la prueba de vuestra fe producirá paciencia, dice la Biblia. ¿Y la humildad? ¿Cómo viene la humildad? El método que Dios ha decidido escoger y usar para que venga la humildad a nuestra vida y no perdamos nunca la realidad de nuestra realidad como personas es un aguijón. Lo pueden ver en 2 de Corintios. Señor, te ruego que me quites esto de encima. Y el Señor le dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Luego aprende a gozarte con este aguijón que yo te lo he mandado, que yo te lo he permitido que lo tenga y además te digo desde ahora que no te lo voy a quitar. El aguijón hace que venga esa humildad, ese trato de Dios. Y por lo tanto, cuando vamos a la palabra de Dios, es muy importante ver todo lo que Él dijo, todo lo que Él enseñó, para saber cómo debemos de actuar en cada momento y en cada circunstancia de la vida en la que nos encontremos.
y que de esa manera no seamos dominados por el ambiente, por las voces que escuchamos a diario, sino que en cada momento podamos retener y memorizar y hablar y confesar la palabra. Ahora, si no estás lleno de palabra, ¿qué palabra vas a soltar por la boca? Ninguna. Pero hay una promesa que yo aprendí hace muchos años. Está en Lucas capítulo 12, si no recuerdo mal, el verso 12, que dice: pero el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. Si tú alimentas tu mente, si tú alimentas tu corazón, si tú alimentas tu vida con ganas o sin ganas, da igual. Es que esto no funciona con ganas o sin ganas. Esto funciona con una decisión, con un acto de fe. De si lo hago aunque no quiera hacerlo, lo hago aunque no sienta hacerlo. Es que ahí es donde Dios actúa. Y comienzas a llenar tu vida con la palabra, con la palabra, con la palabra de Dios. Cuando llegue el momento, tú vas a saber qué palabra utilizar. Mira lo que le pasó a Jesús. Ninguno de nosotros nunca ha tenido un encuentro personal con Satanás. Nunca, ninguno de nosotros. Satanás solamente tentó en persona a Eva y al Señor Jesucristo. Son los dos personajes que, según la Biblia, fueron tentados personalmente por Satanás. Eva en el jardín del Edén y el Señor Jesucristo en el desierto de Judea. ¿Cuál es la diferencia entre un ataque, entre una tentación y otra? Que cuando Satanás tentó a Eva, Eva se puso a argumentar, Eva se puso a decir tontería, Eva se puso a decir cosas que no eran bíblicas, y entonces el diablo la atrapó y la reventó. La diferencia es que ese mismo ser terrible, cuando viene al Señor Jesucristo y cuestiona si es o no es el Hijo de Dios, si tiene autoridad o no tiene de Dios, Jesús no perdió ni un minuto de tiempo diciendo: bueno, ¿y qué hago y qué digo? Yo sé lo que tengo que decir, escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Punto, se acabó. Yo no voy a perder el tiempo contigo. Yo no voy a perder el tiempo argumentando: bueno, yo soy el Hijo de Dios, porque tú sabes que una vez Isaías dijo y Malaquías también dijo, y mira en el texto. No, yo no pierdo el tiempo con este personaje. Yo lo que te digo es lo que te tengo que decir. Escrito está, escrito está, escrito está. Punto, se acabó. Y el diablo se marchó. Si nosotros prestáramos más atención y memorizáramos y dijéramos en alta voz las palabras de Cristo, que le ayudaron tanto a Él a soportar sus tentaciones, que le ayudaron tanto a Él a marcar una diferencia a pesar de la terrible oposición por la que tuvo que pasar durante mucho tiempo, nuestra vida sería una bendición de vida. El problema es cuando no prestamos atención o no recordamos y no citamos las cosas que el Señor nos dijo. Cuando Dios ha dicho: Él es mi Hijo amado, en el cual deposito toda mi confianza. Y si quieren saber lo que tienes que hacer para recuperar lo que has perdido, para levantarte de tu ruina, etcétera, etcétera, oye lo que Él dijo, y haciendo lo que Él dijo, poniéndolo en práctica, vivirás todos los días de tu vida en una rotunda victoria. ¿Cuántos dicen amén? Así es, hermano, esto funciona así. Esto funciona así. Y yo lo veo. Las personas que conocen la palabra y la ponen en práctica, Dios los bendice. Las personas que conocen la palabra y no la ponen en práctica, mira cómo están. Pues si esto es muy fácil, si no hay que ir a ninguna universidad para tener una especie de discernimiento espiritual. Fíjate en la gente que vive para Cristo, que pone en práctica su vida, lo que fueron, de dónde salieron y cómo están. Y fíjate en aquellos que aún sabiendo la palabra no la aplican a su vida, mira cómo están. No hay vuelta de hojas, hermano. Si tú quieres terminar este año en victoria, te estoy diciendo lo que tienes que hacer. No me vengas mañana con ese lloriqueo ridículo y absurdo. Es que Dios no me ayuda, es que yo me estoy muriendo, es que yo estoy solo, es que nadie me comprende. No me vengas con rollos, por favor, No me vengas con tonterías, que ya mucho tiempo he perdido en tonterías. Este es mi Hijo amado, en el cual deposito toda mi confianza. Óiganlo a Él. El problema es que no queremos oírlo, porque a lo mejor nos dice algo diferente a lo que a ti te gustaría oír. Y ese es el gran problema, que muchas veces evadimos. Pero ¿qué dice la Biblia? Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro